Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de ArcGIS Enterprise. Somos Adriana Rangel y Marta Dávila, que os vamos a acompañar este ratito. Como veis en el título, bueno, ya el título nos desvela qué es ArcGIS Enterprise, WebGIS en tu infraestructura, y es lo que vamos a ver, ¿no? Pues un poquito qué es ArcGIS Enterprise, qué datos podemos utilizar con ArcGIS Enterprise, cuáles son sus componentes y su arquitectura, diferentes opciones de despliegue, las capacidades que nos ofrece y, finalmente, un vistazo muy general al ArcGIS API for Python que ha salido en esta última versión. Las preguntas las dejaremos para el final, ¿vale? Para poder tener luego, pues eso, dejaremos 10 minutillos para hacer preguntas si tenéis alguna cosa. Bueno, pues empezamos, ya que acabo de decir que ArcGIS Enterprise es WebGIS en tu propia infraestructura, haciendo esa pequeña nota, ¿no?, de recordar que es el WebGIS, ¿no? Muchos hemos estado acostumbrados a trabajar con el GIS de escritorio y con el GIS de servidor tradicional, y esas dos piezas, como GIS de escritorio y GIS de servidor, se unen y pasan a ser parte de ese WebGIS en el cual el componente central ya no es el servidor o los servicios como tal, desde los cuales hacemos las aplicaciones, sino un portal en el que nosotros gestionamos todo nuestro contenido, que serán capas, mapas, datos que vengan de terceros, todos los recursos, también los usuarios, y desde ahí daremos servicio a múltiples aplicaciones. De forma que, lo que decimos, WebGIS no es algo aislado, es la evolución del GIS de escritorio y de la evolución del GIS de servidor. Y aquí es donde encajan las dos piezas que conocéis seguramente de Esri, ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. ArcGIS Online, cuando queremos utilizar WebGIS como software as a service, es decir, Esri nos provee completamente la funcionalidad, los servicios, lo mantiene, nosotros no nos tenemos que encargar de hacer actualizaciones, es decir, Esri es el que se encarga de todo, más que nosotros de gestionar nuestro contenido y demás, pero el mantenimiento se encarga Esri de hacerlo. Y ArcGIS Enterprise nosotros lo instalamos en nuestra propia infraestructura, con lo cual somos nosotros los que tenemos que mantenerlo, encargarnos de las actualizaciones y demás. Hay más matices, estos yo creo que si queréis verlos podéis ver en la charla de después de WebGIS, creo que es la siguiente, aquí en esta sala. Y es importante también decir que al final, tanto ArcGIS Online como ArcGIS Enterprise son los que nos van a facilitar llevar todo nuestro trabajo del escritorio a las aplicaciones. O sea, son esa pieza tan importante que va en el medio para llevarlo hasta las aplicaciones. Muchas de ellas con herramientas sin necesidad de desarrollo y en algunos casos, bueno, pues como pone por abajo, también podemos utilizar si sabemos desarrollar ArcGIS for Developers para desarrollar lo que nos haga falta. Vamos a ver en profundidad qué es ArcGIS Enterprise. En primer lugar, lo que estábamos diciendo, al final ArcGIS Enterprise es ese software que nos va a proveer la gestión de nuestros datos, nuestros mapas, de análisis, todo desde nuestra propia infraestructura, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues para llevar todo nuestro trabajo de escritorio a la nube, pero siempre gestionándolo nosotros. Tiene una serie de componentes que veremos a continuación, que son los que le dan forma y los desgranaremos un poquito más adelante. Y sobre todo para los que habéis conocido ArcGIS Server, pues bueno, no deja de ser esa evolución de ArcGIS Server, es decir, que ahora ArcGIS Server es ArcGIS Enterprise en la versión 10.5 y en lo que nosotros conocíamos como la pieza de ArcGIS Server, ya lo veremos luego, va a quedar como uno de los componentes de ArcGIS Enterprise. Pero bueno, vamos a intentar acostumbrarnos a llamarlo ArcGIS Enterprise. Yo seré la primera que alguna vez me he equivocado, pero no, ahora es ArcGIS Enterprise, ¿vale? Porque ArcGIS Enterprise tiene más cosas que ArcGIS Server. Haciendo un vistazo a los datos que nosotros podemos cargar, bueno, tenemos los datos tradicionales de toda la vida, datos de vector, datos tablas, datos raster, pero también tenemos estos datos que cada vez son más ingentes, todavía a lo mejor no lo suficiente, pero van a ir creciendo día a día, como datos de tiempo real que proceden de IoT, datos Big Data, datos de Business Intelligence, acaban de dar la charla que hacemos referencia a esta parte de Business Intelligence, es decir, todos estos datos son datos que nosotros vamos a utilizar para nuestra plataforma. Son los que dan sentido al final, por decir de alguna manera, a ArcGIS Enterprise y al WebGIS.
Pero, por supuesto, con todo esto que hablábamos, dentro de los datos que decimos a lo mejor más tradicionales, no queremos olvidar que las bases de datos empresariales de toda la vida siguen estando ahí y son un componente muy importante de ArcGIS Enterprise. Quizá una de las cosas también que lo distingue mucho de ArcGIS Online. Es decir, nosotros con ArcGIS Enterprise podemos seguir trabajando directamente con nuestras bases de datos relacionales, un Oracle, un SQL Server, un Postgre. Es decir, que esto es muy importante, ¿no? Además que pues, la gestión de datos de esa manera es fácil, nosotros vamos a tener nuestros datos sincronizados, tenemos nuestra base de datos, nuestras aplicaciones que tiran a través del portal de esos datos y nosotros cambiamos los datos y sincronizamos todas las aplicaciones en el mismo momento, ¿no? Esto es algo que toda la vida ha sido importante y sigue siendo, es decir, no porque nosotros ahora veamos pues, más tipos de datos o hablemos de almacenamiento en la nube y demás, tenemos que pensar que esto deja de estar. No, es una pieza muy importante, porque además nos ofrece cosas como el multiusuario, el versionado, el archivado, bueno, el límite de datos que no nos va a poner el GIS, sino que va a ser el límite de la base de datos, con lo cual nosotros podremos jugar con ello. Es decir, tenemos cosas que van a ser muy útiles. Pero aparte de todos esos datos que somos nosotros los encargados de mantener, por decirlo de alguna manera, hay también contenido listo para utilizar, ¿no? El contenido del Living Atlas, como son los mapas base, servicios de imágenes, datos sociodemográficos, socioeconómicos. Todo ese contenido que te provee la plataforma lo podemos utilizar desde ArcGIS Enterprise para combinarlo con nuestra información y así darle mucho más valor. Y esto es algo bastante importante, ¿no? de la plataforma ArcGIS, tanto en su versión de Software as a Service, que es ArcGIS Online, como en su versión de ArcGIS Enterprise, ¿no? La posibilidad de utilizar ese contenido. Este bloque vamos a hablar de los componentes y la arquitectura de ArcGIS Enterprise. Os acabo de dar alguna pincelada antes ya de algunas cosas porque es inevitable, pero ahora vamos a ver detalladamente qué componentes tiene y cómo encajan unos con otros. Estos son los 4 componentes que tiene, ¿no? Web Adaptor, ArcGIS Data Store, lo estoy diciendo desordenados, perdonad, Portal for ArcGIS y ArcGIS Server. Esos 4 componentes son los que incluye ArcGIS Enterprise y ArcGIS Enterprise, por decirlo de alguna manera, ArcGIS Enterprise son los 4 y los 4 son ArcGIS Enterprise. Es decir, que antes cuando hablábamos de ArcGIS Server, hablábamos de ese componente que pone ahí ArcGIS Server y todo lo demás lo añadíamos para montar la infraestructura completa. Ahora todo eso está como un único producto que es ArcGIS Enterprise. O sea, y esto es muy importante, ¿no? Es un único producto y luego también veremos cómo, siendo ese único producto, tenemos también más facilidades para desplegarlo y demás. Vamos a ver cada uno de los componentes. Web Adaptor. Web Adaptor es esa pieza que nosotros ponemos en nuestro servidor GIS, pues, por ejemplo en el IIS, para redirigir nuestras peticiones. Nosotros cuando hacemos las peticiones habitualmente lo que queremos es que nuestros servicios accedamos por el puerto 80 o el 443, pero en realidad los que conocéis ArcGIS Enterprise, en realidad los servicios van por el 6080 y el 6443. Ese Web Adaptor es el que nos hace ese cambio de puerto, ¿no? En el servidor GIS. También podemos no poner Web Adaptor y poner otra pieza que haga esa redirección. Pero bueno, nosotros en general decimos que pues, tenemos la pieza del Web Adaptor, si ponemos un IS, pues bueno, más sencillo y fácil de utilizar, ¿no? La segunda pieza es Portal for ArcGIS, que, como su nombre indica, es el portal que nos va a dar esa portada en la que nosotros entramos, nos hace la interacción con el usuario, nos permite gestionar los contenidos, gestionar los usuarios. Al final es el que nos da la posibilidad de organizar todo nuestro GIS. O sea, Portal es una pieza clave de ArcGIS Enterprise. Por eso decimos que es ArcGIS Server, pero es mucho más, porque esta es una pieza muy, muy clave, ¿no? La siguiente, por supuesto, es propio ArcGIS Server, es decir, que es el servidor GIS el que nos proporciona los servicios, desde el cual nosotros podemos publicar tanto mapas como análisis, o sea, mapas con datos raster, datos vectoriales. Es el que tiene esa capacidad de publicar la información, ¿vale? O sea que, bueno, pues tendríamos el portal como aquí arriba, ¿no? Esa es la parte del frontend que nosotros más vemos y el servidor GIS el que da toda esa potencia. Y finalmente, ArcGIS Data Store.
Había hablado hace un momento de las bases de datos empresariales que nosotros utilizamos como fuente de datos, pero también la plataforma ArcGIS provee este repositorio, que es ArcGIS Data Store, que está gestionado directamente por ArcGIS. ¿Esto qué significa? Que nosotros no nos tenemos que encargar de entrar, por ejemplo, en el propio repositorio, en las bases de datos, a trabajar con ellas, sino que todo se va gestionado a través de los servicios. Por supuesto, hay herramientas y tools para hacer backups y tal, o sea, para gestionar, pero lo que es el trabajo con el dato está gestionado por el propio ArcGIS. Es muy importante porque cuando nosotros publicamos información a nuestro portal y le decimos que queremos copiar los datos, que queremos copiarlo significa que no quiero hacer un link a mi base de datos empresarial, o quizás que porque no la tenía, trabajaba con una FileGeoData Database o con un Shape. Yo quiero copiar esos datos, entonces se van a ir a ArcGIS Data Store. Pero con lo que decía, bueno, está también puesto, no reemplaza las geodatabases empresariales, cada una tiene su función y su necesidad. También los resultados de los análisis que nosotros hacemos en ArcGIS Enterprise, los análisis que provee el propio ArcGIS Enterprise, el resultado se va a ir a ArcGIS Data Store. Esto también es muy importante. Y hay tres tipos de ArcGIS Data Store. Relacional, que es el que nos da, como su nombre indica, una base de datos relacional, lo que lleva por debajo es Postgre, y nosotros ahí pues podemos almacenar nuestros feature service, por ejemplo, el dato de nuestros feature service, datos vectoriales que nosotros estamos acostumbrados de toda la vida a trabajar con ellos. Por ejemplo, pues para hacer edición o cosas así. El siguiente es el Tile Caché, que es muy importante cuando queremos utilizar 3D. Hay que decir que cuando nosotros configuramos Data Store y damos las opciones de cuáles queremos configurar, lo normal es que nosotros configuremos el primero y el segundo, es decir, relacional y Tile Caché, porque todo ArcGIS Enterprise nos va a proveer servicios 2D y servicios 3D. Para dar ese conjunto de toda la funcionalidad hay que activar los dos. Luego también, bueno, de 3D hablarán también más después en una charla, pero es muy importante, bueno, pues que tengáis ese conocimiento de que al final es esa pieza la que hace que todo lo demás funcione. Y finalmente el espacio temporal para almacenar información Big Data. El espacio temporal, lo que lleva por debajo, es un Elasticsearch que nos va a ayudar a indexar toda esa información y que vaya mucho más rápido, ¿vale? A la hora de mostrar. Luego veremos algún ejemplo y veremos con qué piezas se integra ese espacio temporal Big Data Store. Y al final, ¿cómo montamos todo ese despliegue básico? ¿Cómo queda? Pues sería, la unión es así, es decir, tenemos dos web adapters, uno con Portal y otro con Server, y como os decía, tenemos Portal como pieza que queda más hacia el usuario, después tenemos el servidor GIS y por debajo tenemos ArcGIS Data Store. Todo esto le llamamos nosotros el despliegue básico de ArcGIS Enterprise y debería ser la configuración mínima que nosotros montemos. A partir de aquí, luego lo veremos, podemos ir añadiendo más capacidades. Y ahora, bueno, vamos a ver así rápidamente, cuando hablamos de Portal, seguro que ya lo conocéis muchos de vosotros, pero, bueno, no sé si no se está viendo, perdón. Y ahora no, tengo que duplicar, no puedo hacer esto. Aquí, vale. Bueno, este es el portal. Esta es la portada de acceso al portal, en el cual tenemos pues, aquí los contenidos que nosotros queremos poner en portada. Y es importante cómo nosotros organizamos la información en grupos. Por ejemplo, aquí bueno, que tenemos los diferentes grupos que hemos creado por temáticas. Si entramos en uno de ellos, nosotros vamos a acceder a diferente contenido que tenemos en el portal. Por ejemplo, una capa, este es un mapa, una aplicación también. Y en el grupo también organizamos usuarios. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son los usuarios que son miembros de este grupo. Entonces, nosotros podemos decidir si en ese grupo queremos que puedan incluir información, o sea, añadir información todos los usuarios que sean miembros o solamente el que es el administrador del grupo. Bueno, al final, nosotros jugando con los grupos vamos a organizar nuestro contenido. Y nuestro contenido, hablando de contenido, ¿dónde está el contenido de cada usuario? Bueno, pues, verdad que no está muy organizado mi contenido para la conferencia, pero aquí está la organización de nuestro contenido. Nosotros aquí vamos teniendo organizado también por carpetas el contenido de cada usuario, lo que cada uno ve.
Y desde aquí nosotros decidimos lo que queremos compartir, ya sea compartir con gente de la organización únicamente o si queremos hacer un dato público. ¿Vale? Ay, perdona, que no. Sí, aquí, ¿de acuerdo? Y los usuarios, aquí los tenemos listados, aquí tenemos también los diferentes usuarios. Entonces, de aquí también en el portal vamos añadiendo los usuarios que queremos, les vamos asignando el rol que tienen. Y de nuevo también yo creo que después veremos un poquito más de la parte de usuarios que nos va a contar Adriana, ¿verdad? Así que yo creo que pues voy a dar paso a Adriana. Sí. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Bueno, en este bloque vamos a hablar de las opciones de despliegue, ¿vale? ¿Cómo podemos desplegar ArcGIS Enterprise? Como sabemos, ArcGIS es una gran plataforma, ¿vale? Tiene diferentes roles, usuarios a los que podemos dar y servir información y contenido, ¿vale? Desde usuarios que simplemente consumen esa información a nivel ejecutivo, operacional, para análisis, a los profesionales de TI que necesitan tener las instalaciones rápidas para optimizar su día a día, ¿vale? O ya profesionales GIS, como la mayoría de vosotros que estáis aquí, o expertos temáticos, ¿vale? Que no solamente generan el contenido, crean el mapa, sino que pues tienen necesidades avanzadas con la tecnología. Para cada uno de ellos existen herramientas para fácilmente desplegar ArcGIS Enterprise. Va un poco enfocado al tipo de rol, ¿no?, que tiene cada uno. Empecemos con ArcGIS Enterprise Builder. Esto es nuevo, ¿vale? Ha salido en 10.5.1. Es básicamente todas estas herramientas que vemos aquí para que ya no tengamos que instalar uno a uno los componentes de mi ArcGIS Enterprise. ¿Quién de vosotros tiene experiencia instalando en vuestra casa ArcGIS Enterprise? Que alce la mano, por favor. Vale. ¿Vale? Más o menos, bueno, algunos de vosotros. Lleva su tiempo, ¿vale? O sea, hasta ahora toma su tiempo instalar todos estos componentes, que te rulen y que la conexión esté FTM. Ahora, con ArcGIS Enterprise Builder vamos a tener un asistente muy sencillo que te lo va a hacer todo por ti. O sea, tú le das siguiente, te instala todos los componentes. Eso, obviamente, lo usamos para un entorno en una máquina, ¿vale? No es un entorno distribuido en producción, pero para iniciar un piloto, una prueba de concepto, a nosotros que hacemos demos, que cambiamos versiones constantemente, nos viene genial, ¿vale? Dependiendo también el alcance, pues esto puede ser a nivel de desarrollo. Si sois desarrolladores algunos, también os puede venir muy bien. Luego tenemos muchas empresas por necesidades propias no tienen ArcGIS Enterprise en su infraestructura. Está la opción de tener todo alojado en la nube, ¿vale? Trabajamos con Amazon o con Azure, ¿vale? Donde ya tengo una máquina con la imagen de la versión que quiero, con todo instalado, ¿vale? Simplemente es colocar la licencia y todo funciona también. Luego tenemos la tercera opción, que es Chef. Ya es a través de script. Esto ya va a entornos más en producción, más distribuidos, más robustos, ¿vale? Que también a través de estos scripts, simplemente lanzándolos, voy a tener la capacidad de hacer la instalación de forma mucho más sencilla. Con todas estas herramientas, independientemente del tamaño de vuestra organización o la configuración que necesitéis, seguro que podéis sacar el trabajo de forma más óptima y aprovecharlo para todos vuestros usuarios. Dentro de estas opciones de despliegue, ¿cómo se gestionan los usuarios de ArcGIS Enterprise? ¿Vale? Tradicionalmente, hasta 10.5, solo teníamos un nivel de usuarios.
a partir de 10.5 tenemos los usuarios que venían desde antes, que llamábamos usuarios nominales, pasan a ser llamados usuarios nominales nivel 2, ¿vale? Que son aquellos usuarios que van a permitir configurar todo el sistema. Y luego tenemos un nivel de usuarios que es nuevo a partir de esta versión, que llamamos nivel 1, es un usuario de visualización, ¿vale? Vamos a comparar estos dos usuarios para que os quedéis un poco qué hace cada uno de ellos. Los usuarios de nivel 1, ¿vale? Tienen obviamente menos privilegios que nivel 2, son usuarios de visualización, pero pueden acceder al contenido de la organización. Esto era algo que vosotros nos demandabais con mucha frecuencia, no todo el contenido que está en mi organización lo puedo colocar público, ¿vale? Que esto ya existía. Necesito que quien entre a mi organización sea con unas credenciales, un usuario de contraseña, que yo puedo monitorizar a qué contenido se está accediendo, que lo que me vea este usuario no me lo vea el otro, ¿vale? Este tipo de cosas las voy a poder hacer gracias a este nivel de usuario. Este usuario no va a poder crear, modificar o guardar contenido, ¿vale? Es un usuario de visualización, de consulta. El usuario siguiente es el usuario de nivel 2, ¿vale? Tiene los privilegios que nosotros le demos, o sea, puede ser un usuario publicador, puede ser un administrador, puede ser un editor. Puedo configurar, pues, a grano muy fino qué privilegios tiene este tipo de usuario. Este usuario va a poder crear, modificar, crear contenido, guardar contenido, perdón, y pues son los que estéis en versiones anteriores, son el usuario tradicional que tenías. ¿Por qué esto es importante? Porque toda la parte de identidad es a través de cómo se gestiona la seguridad dentro de ArcGIS Enterprise. Lo que vais a ver dentro de vuestra organización, dentro de ese portal que os enseñaba Marta, son esto que vemos en rojo, los niveles de usuario 1 y 2, ¿vale? Más el rol que le hayamos asignado a ese usuario. A nivel de seguridad, esa seguridad podéis utilizar la que viene por defecto con el sistema, ¿vale? Que es ese built-in, donde todos esos usuarios están añadidos al portal. Luego puedo hacerlo por SAML, ¿vale? Integrándolo con los logins corporativos, o puedo hacerlo, pues, usando el tradicional LDAP o un Active Directory que tengáis. ¿Qué patrones de implementación tengo para ArcGIS Enterprise? Los que llevéis un poco más de tiempo con este tema os sonará que tenemos este primer patrón, que es registrar servicios, ¿vale? Yo tengo la identidad de mis usuarios y vía mi server registro los servicios. Aquí, en esta parte, tengo los dos productos por separado. O sea, tengo mi portal y tengo mi ArcGIS Server. Cada uno tiene un login diferente, ¿vale? Lo que yo publico en uno no lo estoy accediendo desde el otro. Esto es lo que hacíamos hasta 2 versiones anteriores. Los patrones que más sentido tienen en la evolución de la tecnología son estos que vamos a ver a continuación, que es tener un servidor federado, ¿vale? Al tener un servidor federado voy a tener single sign-on, es decir, el mismo usuario que me entra a mi portal es el mismo usuario que entra a mi servidor. Cuando yo publico algo a través de mi servidor, o sea, de ArcGIS Server, voy a verlo directamente como un ítem dentro de mi portal. Yo no tengo que hacer nada. En el patrón anterior tenía que hacerlo manualmente, o sea, subir ese ítem, ¿vale? Y los contenidos, ¿vale? En ambos patrones están alojados en mi base de datos, en esa base de datos corporativa que mencionaba Marta anteriormente. El tercer patrón, que es el servidor hosting, ¿vale? Ese incluye todas esas funcionalidades que hemos visto de servidor federado y adicionalmente añade la parte del data store. Ese data store, esa base de datos en Postgre que comentaba Marta, ¿vale? Que me va a añadir nuevas funcionalidades, como es el caso de 3D,
¿vale? De análisis como servicios. Y aquí voy a poder almacenar la información no solamente en el Data Store, sino también en la base de datos. Tengo la dualidad. Ese es el bueno. Ese es, digamos, el patrón que recomendamos, ¿vale? De hecho, o sea, este patrón es el que te garantiza tu WebGIS, ¿no? Que puedas acceder desde cualquier dispositivo, desde cualquier plataforma, al contenido de la organización, que toda esa sincronización se haga automática y no tengas tú que hacerla manualmente por detrás. Vale. Os voy a mostrar un vídeo, ¿vale?, que hice. Atentos dame un segundito. Atentos al cronómetro. El vídeo es 1 minuto y medio, ¿vale? Porque es un vídeo de instalación. Es un vídeo donde he utilizado el ArcGIS Enterprise Builder, ¿vale? El proceso como tal, más o menos han sido 30 minutos, ¿vale? Entonces hay capturas de pantalla. Voy a ir, si quieres ya le damos. Entonces, aquí simplemente es para que veáis el asistente. Si no lo habéis utilizado, os animo a que lo utilicéis, ¿vale? Me pide las credenciales de autorización, los ficheros de licencia para el portal, para el server, ¿vale? De forma muy sencilla va instalando todos los componentes. Se instala el portal, instala el ArcGIS Server, te instala el Data Store, ¿vale? Te instala los Web Adapters para el portal y para el server, ¿vale? Te instala, te configura, además, una vez instalado todos estos componentes, te permite configurar ya la cuenta de tu portal, ¿vale? Esa cuenta inicial de administrador. Y puedes colocar dónde son tus directorios, dónde vas a colocar todo el contenido, los ficheros de configuración, y te valida toda la implementación. Te valida el entorno, te crea el portal, te crea el servidor GIS, te registra el Data Store, te configura todos estos Web Adapters, ¿vale? Y aquí vamos a ver pues las dos URLs, ¿no? Tu portal y tu server, donde tienes pues el servicio que te queda operativo. Si veis, o sea, el proceso, aunque el vídeo es de 1 minuto y medio, el proceso de instalación desde que empiezas hasta que finaliza ha sido 30 minutos, ¿vale? Los que hayáis instalado alguna vez, pues veréis todas las ventajas, ¿no? De rapidez de funcionamiento y de tener todo de un tirón en muy poco tiempo. Vale. Aquí esperaba un aplauso. Gracias. Vale. Y seguimos con el DT, ¿no? Ah, no. Aquí, bueno, aquí para los que no... Aquí tenemos la organización que estaba trabajando Marta, ¿vale? Esto es un ArcGIS Enterprise. ¿Qué nos hemos ido? No es esta, espera. Es que he cerrado. No, es que estamos en la otra pestaña, ya decía yo. Espera, vale, este es el portal, ¿vale? Que hemos enseñado anteriormente. Este es un ArcGIS Enterprise. Si nos vamos a la pestaña de organización, aquí en ajustes, vamos a ver pues toda la configuración del sistema, ¿no? Y simplemente pues quería enseñaros aquí a nivel de servidores pues todo el tema de dónde se dice cuando tu servidor es federado, cuando tu servidor es host, ¿vale? Aquí puedo tener los servidores que están comportados de esta manera, ¿vale? Puedo tener más de uno y de esta forma, o sea, simplemente seleccionando, agregando un servidor, colocando la URL a la que me estoy conectando, el usuario, las credenciales del usuario, pues me voy a poder conectar. Una vez añadido, valido ese servidor y ya tendría ese servidor como tu servidor federado, ¿vale? Además, o sea, una vez primero se federa
y luego hago que ese servidor sea mi servidor host. Y voy a tener esa capacidad del Data Story 3D que comentábamos anteriormente. Esto ArcGIS Enterprise Builder también te lo hace directamente. Solo porque quede ahí la... Bueno, vamos a ver el siguiente bloque, algo ya enfocándolo más a funcionalidad. ¿Qué podemos hacer con ArcGIS Enterprise? ¿Cuáles son sus capacidades? Antes de nombrarlas, es importante recalcar este punto en el cual nosotros vamos a nombrar diferentes capacidades, pero nosotros tenemos solo un componente de software que instalamos. Nosotros instalamos ArcGIS Server. Bueno, diríamos ArcGIS Enterprise, pero los que da las funcionalidades, como hemos visto, el que da la funcionalidad es el componente de ArcGIS Server. Entonces, aunque nosotros despleguemos varias máquinas para los distintos roles, o sea, distintas funcionalidades que vamos a ver, instalamos el componente de server, excepto en un caso. En el resto, lo que instalamos es ese componente que se llama ArcGIS Server. Pero, en función de cómo licenciamos, nosotros vamos a ir dando unas u otras funcionalidades en nuestro servidor. Esto nosotros lo llamamos capacidades o roles, ¿vale? Roles de servidor. Solo por nota de roles, a veces utilizamos roles de usuario y roles de servidor. Simplemente es porque la palabra rol nosotros hacemos referencia a esa capacidad. Entonces, los usuarios pueden tener diferentes capacidades según su rol y aquí pues, el servidor tiene diferentes capacidades según lo que nosotros estamos licenciando. Entonces, al final, ¿qué hace el servidor? ¿Qué vamos a decir? Lo primero que podemos hacer es que sea GIS Server, es decir, el rol de toda la vida, ¿vale? O sea, que publicamos nuestros mapas y nuestros análisis, ¿vale? El rol GIS Server, el que ya conocéis, el que siempre vamos a tener con el despliegue básico, o sea, obligatorio con el despliegue básico. Y ahora, roles adicionales. Image Server, imágenes, GeoEvent Server, tiempo real, y GeoAnalytics Server para temas de Big Data. Vamos a verlos ahora un poquito más en detalle. El GIS Server, lo que estábamos diciendo. Cuando nosotros ponemos nuestro despliegue básico, lo tenemos incluido. Y es además el que nos permite lo de hostear nuestra información, que se publiquen los mapas, que el dato se vaya al Data Store cuando queremos. Todo esto es gracias al servidor, al rol del GIS Server. Vamos a poder publicar datos, tipos pues, datos vectoriales, datos raster, que pueden ser, bueno, ¿cómo lo podemos publicar? Pues como servicios de Dynamic Service, es decir, ahora llamamos servicio de imagen, pero que es el servicio dinámico de toda la vida, como un servicio de entidades, como un servicio cacheado, servicios de análisis, rutas, pues todos los servicios que conocemos tradicionalmente, me habré dejado algunos, son los que nosotros tenemos con el servidor GIS. Ese también el que nos permite acceder a nuestras bases de datos empresariales, es al rol del servidor GIS. Entonces es un rol básico y necesario para todo aquel que quiera tener su GIS de escritorio, su desktop y publicar su información para compartir su trabajo con todos los demás. Además, además de lo que os acabo de decir, con el GIS Server también tenemos unas herramientas de análisis que nos va a proveer directamente el sistema, ¿no? la plataforma. Sin necesidad de que nosotros publiquemos nada, ArcGIS Enterprise nos provee estas herramientas que tenéis aquí, pues para búsqueda de ubicaciones. Hay bastantes tipos, la verdad. Resumir información, cálculos de densidades, unir entidades, crear aguas, incluso cosas como aguas arriba, aguas abajo. Es decir, hay muchos análisis que directamente nos está dando el sistema y ya están publicados automáticamente. El resultado de todos estos análisis se va al Data Store relacional, ¿vale? Muy importante. Es decir, si nosotros no tenemos Data Store relacional, no podemos utilizar estos servicios. Los que utilizáis ArcGIS Online también os sonarán porque también los tenemos en ArcGIS Online. Siguiente capacidad, ya de las capacidades avanzadas. Es decir, nosotros tenemos el GIS Server y luego podemos añadir diferentes capacidades. Lo normal será además, una nota aquí para todos los que vienen a partir de ahora, que nosotros añadimos estas capacidades a una máquina adicional. ¿Por qué? Sobre todo es por un tema de rendimiento, o sea, de la potencia que necesitan estas capacidades, que al final, cuando tenemos una de estas capacidades adicionales, tienen suficientemente entidad o potencia como para que requieran pues, su propio servidor GIS. Entonces, bueno, pues la idea es que debamos poner los servidores separados. Image Server, entonces, se añade a ese despliegue básico y nos va a permitir tener servicios de imágenes, mosaicados a través de servicios en tiempo real,
También muy importante, y esto apareció en la versión 10.5, no solamente toda la funcionalidad que conocíamos de análisis raster y funciones raster, sino también distribuir los análisis en distintas máquinas como un sistema distribuido, o sea, Big Data para raster, podríamos llamarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nosotros tenemos un raster de muchísima resolución, imaginaos, muchísima resolución en todo el mundo, ese proceso puede tardar mucho tiempo en acabar. Pero si nosotros tenemos que hacer ese proceso todos los días, o, bueno, no creo que haga falta hacerlo todos los minutos, pero todos los días puede ser que haya un servicio que refrescarlo, pues necesitaremos acelerar ese proceso. Para eso tenemos este sistema que se distribuye también con Image Server, ¿vale? La siguiente capacidad, el siguiente rol es GeoEvent, para análisis de datos en tiempo real. Este es el que nos conecta con el mundo de IoT, ¿vale? Cuando nosotros hablamos en R mucho de IoT, muchas veces estamos pensando, entre otras cosas, en GeoEvent. También se añade ese despliegue y, en este caso, que lo tenemos, el Data Store espacio-temporal es una pieza opcional con este componente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ¿qué vamos a hacer con GeoEvent? Vamos a hacer un seguimiento de los eventos en tiempo real, de cualquier tipo de cosa, es decir, puede ser un vehículo, puede ser una estación meteorológica, puede ser accidentes. Estamos haciendo el seguimiento en tiempo real de esa información que vamos capturando, la podemos analizar en ese mismo momento, es decir, todas esas entradas que cogemos las podemos analizar, decir, por ejemplo, si esto ha sucedido dentro de una zona, por favor, mándame una alerta. Si esto ha sucedido dentro de una zona es lo que nosotros llamamos geofence, es decir, zonas para detectar cosas que suceden dentro, fuera, si está entrando, si está saliendo en nuestros eventos y sacar alertas. Alertas que también podemos combinar con un dato alfanumérico. Por ejemplo, si esto sucede dentro de esta zona y además la velocidad es mayor que no sé cuánto, mándame una alerta. Y las salidas serán, pues, múltiples. Puede ser para ir a escribir un mapa, puede ser un servicio de streaming, que luego veremos ahora en la demo, que es un servicio de tiempo real a través de un WebSocket, puede ser mandar un email, puede ser escribir en un sistema externo que está linkado, bueno, las salidas que queramos. Y una de esas salidas puede ser el espacio-temporal Big Data Store. Si vamos escribiendo en ese sistema, vamos a tener lo que decimos del motor, que decía antes, del motor de indexación del Data Store espacio-temporal, nos va a permitir que visualizar esa información agregada y de forma muy rápida consultarla y mostrar los datos de forma, la verdad es que muy ágil, ¿no? También lo vamos a ver ahora. El siguiente rol es GeoAnalytics Server, que también se añade al despliegue básico y en este caso el espacio-temporal Big Data Store es obligatorio, ¿vale? O sea, ya sí que esta es una pieza para Big Data, entonces el componente de R para Big Data es obligatorio. El GeoAnalytics Server lo que nos va a proveer es una serie de herramientas de análisis que nos van a permitir descubrir las tendencias o los patrones que tienen nuestros datos masivos, ¿no? Las grandes cantidades de datos. Estos son análisis espaciales y temporales, es decir, que nuestras tendencias van a ser en el espacio y en el tiempo. Eso es muy importante. También que es una solución que se provee end-to-end, es decir, tal cual. Nosotros, los R ya tiene los análisis desarrollados. Son análisis que casi todos ya, ahora vamos a ver también, conocéis. Son flujos de trabajo comunes del GIS y se han seleccionado aquellos que son los más importantes o los más destacados para trabajar con Big Data. Además, bueno, se irán incluyendo más análisis también según pase el tiempo, pero estos análisis, aunque son patrones conocidos, se han rediseñado tanto para trabajar de forma distribuida, o sea, distribuida tanto el análisis como el almacenamiento por el espacio-temporal Big Data Store y el análisis por esta pieza de GeoAnalytics, y se han rediseñado para trabajar, bueno, pues más óptimamente y también con la componente temporal, ¿vale? Como decimos que es espacio-tiempo, bueno, pues a lo mejor si un análisis os suena, puede sonaros de verlo en ArcGIS Desktop, aquí está también, pero tiene a lo mejor algún parámetro más para contemplar la variable temporal. Y además, una cosa importante de esto es que una utilidad a veces no solo es analizar, a lo mejor hay algo que... ¿Qué es Big Data? Es un término que, bueno, habría que debatir acerca de qué es Big Data para unos y qué es Big Data para otros, pero a lo mejor hay una cantidad, un dataset que puede no ser tan grande, pero sí que, igual que decíamos con imágenes, tenemos que ejecutarlo muchas veces. Tenemos que tener ese dato, ese resultado del análisis actualizado cada 5 minutos.
Y bueno, pues para conseguir eso, con G-Analytics, con el procesado más óptimo, vamos a conseguir acelerar ese análisis a lo mejor de datasets no tan grandes. Entonces, es una funcionalidad que también hay que tener en cuenta, ¿eh? Aunque nosotros no tengamos grandes cantidades de datos, puede ser una gran pieza para nosotros si queremos trabajar con variable espacial y temporal y hacerlo de forma más ágil. Y estas son las herramientas que vemos. Si os suenan las del análisis, también los análisis estándar, muchas son parecidas o son las mismas, solo que de nuevo igual, rediseñadas para trabajar con el tiempo. Resumen de entidades, búsqueda de ubicaciones, análisis de patrones. Ahí yo remarcaría la creación de cubos espaciotemporales, en el cual vemos en la X y en la Y la ubicación en el espacio y en la Z vemos el paso del tiempo. De forma que en una misma vista en 3 dimensiones podemos estar viendo qué ha sucedido en cada sitio en cada momento. Además de bonitos, son bastante útiles. Bueno, y yo creo que vamos a ver un ejemplo de algunas de estas cosas. Como quiero dejar tiempo para las preguntas, tampoco nos vamos a liar mucho. Este es un ejemplo de seguimiento de autobuses en tiempo real. ¿Vale? Lo que tenemos aquí es un servicio de streaming con autobuses, bueno, 26 de octubre a las 10:42, es decir, hace un momentito, en el que estamos recibiendo, por aquí se van moviendo algunos puntos cuando van llegando, GeoEven está capturando esas entidades de los autobuses y lo está exponiendo a través de un servicio de streaming. Esto es un servicio que va a través de un WebSocket, de forma que lo que nosotros estamos haciendo es suscribirnos a ese servicio y pintar directamente las entidades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no estamos almacenándolo en ninguna base de datos. Es una conexión directa del servicio a lo que nosotros estamos pintando. Aquí tenemos a Los Ángeles y vamos a Nueva York, pues tenemos muchísimos más, ¿vale? Y bueno, igual. Y lo que vamos viendo aquí es que, bueno, el punto actual y unidos por la línea los puntos anteriores. Es algo que también nos permite hacer el servicio de streaming, ir marcando los anteriores y dejarlos seleccionados. Y hablábamos también del espacio-temporal Big Data Store, cómo pintábamos, por qué yo os decía que es más ágil pintar la información cuando tenemos muchos datos. Es porque hace agregaciones como esta. Estos son paso de barcos, o sea, las distintas huellas de por dónde han ido pasando los barcos, y dentro de cada hexágono, es que no sé si veis bien los numeritos, pero dentro de cada hexágono hay un numerito con cada uno de los pasos del barco, de los barcos que van pasando por ahí. Aquí en total estamos mostrando unos cuantos millones de datos, pero nosotros, bueno, lo que va haciendo el propio ArcGIS Data Store es agregarnos esa información, devolvernos la agregada, de forma que según nos vamos acercando la vamos desagregando en los hexágonos. Si vais viendo que van cambiando los números, hasta que si llegamos a un punto, como este de aquí, nosotros, un poquito más cerca, que aquí no me llega, vemos ya las entidades, cada una de las entidades individuales. Entidades que, por supuesto, nosotros podemos consultar, como cualquier otra, ¿no? Pero cuando estamos a una visualización más alejada, pues nos da esa agregación que nos va a permitir tener esa vista global de todo, ¿no? Además, aquí estamos viendo la cantidad de datos que hay debajo, pero podemos estar visualizando por medias de un atributo, es decir, no tiene por qué ser la cantidad de datos, sino que a lo mejor yo quería ver la velocidad media que han tenido los vehículos en esa zona, pues podría pintar por ese dato. Vamos a ver también cómo cuando tenemos este sistema, perdona que no veo bien con tu micro, Adri. Podemos filtrar esta información y la velocidad a la que la filtramos, ¿vale? No estoy, Huelva. Vamos a buscar todos aquellos barcos cuyo destino fue Huelva, ¿vale? Y si no me deja mal, ya tenemos el resultado. Es decir, acabamos de filtrar unos cuantos millones de datos bastante ágilmente. Podemos hacer esto, podemos también buscar un único barco. Aquí me gusta coger siempre algún crucero. Espera, que voy a ir a dar. A ver, bueno, por aquí. A los MSC, que nunca suelen fallar. Y aquí tenemos el track del barco. Si nos vamos acercando, pues vemos las entidades individuales del barco. Por cierto, una cosa, voy a quitar el filtro, que me gusta mucho esta vista de los barcos que van a Sevilla, que ahora no me acuerdo, pero hay alguien que me contaba que creo que eran de chatarra y plátanos, puede ser todo lo que sube para allá. Si hay algún sevillano, puede a lo mejor confirmarlo o no. Bueno,
Esto es gracias a las capacidades de análisis que añadimos a ArcGIS Enterprise. En este caso estamos jugando con la parte de GeoEvent y con el espacio temporal Big Data Store. Sí. Vale, en este mini bloque, ¿vale? Vamos a hablar, solo por enseñaros, de la nueva API de Python, ¿vale? Cómo aplicarla a ArcGIS Enterprise. Con esta nueva forma de trabajo, ¿vale? Vamos a poder automatizar muchísimas tareas que se hacen a nivel de administración de Enterprise. Vamos a poder hacer análisis sobre nuestros datos y ayudar pues, a la administración del sistema como tal, ¿no? Hay 3 canales o 3 vías, la tradicional que es con línea de comandos, bien a través de scripts o la más novedosa que hemos adaptado, que es la de Jupyter Notebooks. Ayer seguramente los que estuvisteis en la sesión inaugural pues ya habéis visto un poco de cómo funciona, ¿no? Yo creo que tienes que volver a cargarlo. Es este de aquí, el de la derecha. Este de aquí. No, el de la derecha, este es el que cerramos antes. Este. Vale. Bueno, esto, Jupyter es un programa, ¿vale? Que bien lo podéis instalar con Anaconda o también dentro los que tengáis ArcGIS Pro instalado ya viene simplemente el plugin y lo podéis utilizar. Lo bueno de esto es que ya tiene pues, la última versión disponible. Entonces tenéis algo similar a esto una vez está instalado, ¿vale? Aquí tenéis pues, las carpetas, la forma de organización y a ver, el mío es este. Es muy sencillito, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco cómo funciona por tema de agilidad. Pues ya el código está copiado, ¿vale? Puedo de forma muy sencilla ver en tiempo real esa ejecución, ¿vale? Aquí pues simplemente una operación aritmética o ya si voy a conectarme a mi portal, que es lo que estamos haciendo aquí, importo las librerías correspondientes, me conecto a mi portal, usuario, contraseña, el usuario que me está dando esos permisos. Aquí tenemos el resultado de esa sentencia, ¿vale? Simplemente la conexión a este portal. Luego lo que voy a hacer es dentro de este portal voy a buscar todos los ítems bajo esta etiqueta, ¿vale? En este caso Tajo, tenemos varios datos de la Confederación del Tajo y pues aquí tenemos toda la información que en sus etiquetas, en sus tags, independientemente si es una capa, si es un mapa, si es una aplicación, vamos a poder ver listada esa información. Aquí también voy a poder hacer búsquedas, centrar el mapa en una zona en específico. En este caso he centrado mi mapa de fondo en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y adicionalmente he añadido una capa, un servicio de los que había listado anteriormente, en este caso donde están las estaciones de la red SAICA, ¿vale? Y he añadido esto al mapa. Entonces, de forma muy sencillita, desde aquí también puedo crear usuarios a nivel de script en Bash, crear contenido. Hay demos que tenéis disponibles en YouTube, ¿vale? De cómo hacer estos procesos de forma muy sencilla y muy rápida. Para resumir la sesión de hoy,
Con ArcGIS Enterprise, ¿cuáles son las 8 cosas que queremos que recordéis después de esta hora? Una es que tenemos ahora un único componente, que es ArcGIS Enterprise, ¿vale? Que incluye no solamente el servidor, sino el portal, los web adapters, el data store, que es muy importante, ¿vale? Que podemos acceder a múltiples fuentes de datos, ¿vale? En local, en la nube, en ficheros, en bases de datos, no solamente SQL, sino también no SQL. Tenemos 4 componentes. Esos 4 componentes pues, serán los web adapters, el portal, ¿vale? El data store, bueno, los web adapters son 2, y las facilidades de despliegue que tenemos para poner ArcGIS Enterprise disponible en nuestra organización. Builder, Chef o las máquinas virtuales en la nube en Amazon o en Azure. Los 2 niveles de usuarios que manejamos, nivel 1, nivel 2, ¿vale? Nivel 1, visualización, nivel 2 es el usuario que puedo configurar a nivel de privilegios para editar, publicar, administrar, etcétera. Las diferencias entre los diferentes patrones de implementación que os recomendamos que sean a partir de ahora federado hosteado, ¿vale? Marta hizo el apunte, si tenéis que elegir uno, iros a hosteado, ¿vale? Que ya tiene todo automatizado y os va a dar muchas más capacidades. Tenemos las capacidades avanzadas a nivel de rol, que era lo que mencionaba Marta, ¿vale? Toda la parte de no solamente el GIS server, que es el básico, sino toda la parte de imágenes, de GeoEvent, de GeoAnalytics, de business. Y que también con la nueva API de Python vamos a poder automatizar todas estas tareas de creación de usuarios, creación de contenido. Si tengo que generar un nuevo portal, lo puedo automatizar también desde aquí, desde esta API. Esto es todo. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Hay un micrófono por allí. Sí. Buenas. Bueno, Buenas. Gracias por la presentación, realmente ha sido muy ilustrativa. Y lo que pasa es que tengo un par de preguntas que os quería realizar. La primera, ¿tenéis pensado utilizar o que Web Adapter incluya también unas capacidades de balanceador de carga? Porque ya que hace las funciones de proxy, estaría muy bien que además nos permitiera, si tenemos varios servidores, digamos que federados dentro de un site concreto, pues poder tener que hicieran también esa labor de balanceo de carga, ¿no? Que es algo que, por lo que yo sé, no hace actualmente Web Adapter. A ver, el Web Adapter, si habría que compararlo a algo, hay que compararlo a un proxy, ¿vale? Exacto. A un proxy inverso, ¿vale? Es a lo que las labores de balanceadores de carga son además de, ¿vale? O sea, hacemos algo entre medias, o sea, con otra arquitectura, pero sí que se soporta. O sea, a nivel de... no te podría decir el roadmap si... O sea, yo entiendo que no, o sea, que esto es algo externo, ¿vale? A lo que te conectas dentro de tu arquitectura, dentro del diseño de la plataforma. Y después, con respecto al tema del Data Store, que es para mí es lo más novedoso de todo lo que habéis presentado, claro, en la práctica, normalmente cuando los que tenemos alguna base de datos corporativa, como Oracle en nuestro caso, en la área metropolitana, lo que siempre se nos decía es que a efectos de publicación era más rápido utilizar File Geodatabase que no Enterprise Geodatabase en este caso. Es decir, normalmente los rendimientos eran mayores. Claro, la figura del Data Store y el que nos obliguéis, o de alguna forma, ¿no?, entre comillas, la obligación, ¿no?, pero a migrar, cuando son fuentes de datos de tipo vectorial, migrar hacia un Data Store vectorial que está almacenado en PostgreSQL, en el fondo es un motor relacional, claro, en cuanto a rendimiento, ¿qué ventaja? Es decir, yo entiendo que lo que estáis haciendo es lo que se hace en ArcGIS Online, que es que los usuarios cuando publican están subiendo esos datos, shapes, etcétera, los están subiendo a un entorno de tipo vectorial que es gestionado por vosotros directamente.
Claro, si yo ya tengo una base de datos corporativa, ¿a mí qué me supone, qué ventaja me aporta el tener los datos vectoriales que ya tengo en Oracle en nuestro caso, tenerlos también almacenados en PostgreSQL? Claro, ahí por eso nosotros decíamos que no son, o sea, que no es un sustituto de. Es decir, si tú tienes una base de datos, un Oracle en el cual quieres crear corporativa, puedes seguir tirando por eso y nosotros lo vemos como una opción igualmente válida. ¿Qué te va a dar, por ejemplo, Datastore? El tema es que si tú no tienes una base de datos corporativa, por ejemplo, un servicio de entidades, un feature service para editar, no podrías hacerlo directamente con una file. Claro. Entonces requiere ese Datastore. Entonces, una forma de facilitar cosas que antes te obligaban a poner una base de datos para hacer ciertas cosas, eso te lo va a dar Datastore. Vale. Si tú ya tienes la tuya, yo creo que ahí es un tema de elección. Por ejemplo, y luego, un servicio cuando hablamos de un servicio dinámico, el típico servicio de toda la vida, ese no va a Datastore. Sí, que no está cacheado. Pero ese no va a Datastore. A Datastore van los servicios de entidades. Vale. Entonces, o sea, o el otro no tiene por qué ir. O sea, tú lo puedes publicar normal, como hacíamos toda la vida. Entonces, bueno, ahí yo creo que al final es un tema de elección. También el tema de rendimiento dependerá de la situación. Es cierto que siempre hemos dicho que iba más rápido con una file que con un Oracle. Yo ahora mismo con Datastore, por ejemplo, las cosas de rendimiento van bastante bien. O sea, van muy bien. Pero bueno, yo creo que la potencia está en combinarlos. O sea, en saber en qué momento, por ejemplo, lo que decimos con un análisis va como resultado va al Datastore, o si alguien que a lo mejor no todos los datos están, aunque los tengas en la organización en el Oracle, no todo reside en Oracle o... Sí. Pues bueno, para ese caso viene muy bien ArcGIS Datastore. Si tienes un Oracle, pues lo que decíamos, las ventajas de la base de datos empresarial son las ventajas que tiene, o sea, no vamos a quitárselas, ¿no? Y la file sigue teniendo sus ventajas también, es decir que ahora lo que existe es como un abanico mucho más grande de opciones, porque aunque tengas tu Datastore, puedes seguir utilizando la file directamente como fuente de datos, registrando las carpetas como toda la vida, es decir, todo eso sigue existiendo. Añade además la opción de esa pieza de Datastore que para algunas cosas es obligatoria como el resultado de los análisis y para otra pues puede facilitar para toda aquella persona que verdaderamente no tiene una base de datos. Sí, o sea, yo creo que más entre uno u otro es eso, combinar los dos, ¿vale? Eso es. De acuerdo a lo que necesites hacer. O sea, el seguir trabajando con tu base de datos en Oracle para tus datos vectoriales quizás sea, digamos, la opción más adecuada. Digamos, más sabia en tu caso, ¿vale? Y cuando necesites pues, el tema de análisis a nivel de servidor o la parte de 3D, ¿vale? Que quiera servir 3D a nivel de servidor. O sea, ese tipo de cosas sí o sí necesitas pasar por Datastore. O sea, esos son como los dos requisitos, ¿no? Análisis y 3D. Si no tienes esas dos, digamos, requerimientos, pasa por tu base de datos. Dependiendo del tipo de dato, el número de usuarios que tengas que estén utilizando esa aplicación, pues vas por un lado o por el otro, ¿vale? O sea, en todo caso, si para algún proyecto tienes alguna cuestión particular, o sea, nosotros te podemos apoyar y recomendar cuál sería la alternativa, ¿vale? En un caso u en otro, con total tranquilidad. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y creo que ahora es la pausa del café, o sea que nos veremos por ahí. Si tenéis alguna cosa, ¿vale? estamos por ahí también. Y si necesitáis alguna pregunta aquí en Petit Comité, pues también lo podéis hacer. Muchas gracias. Que sigáis disfrutando.